¿Qué harías si esta noche, al meterte en tu cama, encontraras a 3 desconocidos ya acostados esperándote? No es una pesadilla, no es una invasión a tu hogar. Es solo una noche cualquiera en una posada medieval, donde la idea de tener tu propia habitación, tu propio colchón, tu propio espacio para cerrar los ojos en paz, era tan absurda como pedir un vuelo a la luna. Imagina por un momento que alguien del siglo XIII pudiera ver tu dormitorio moderno. Esa habitación cerrada con llave, esa cama individual con sábanas limpias, ese silencio donde solo se escucha tu propia respiración. Te mirarían con una mezcla de desconcierto y horror, porque para ellos dormir solo no era un lujo. Era una maldición, era peligroso, era antinatural. En la Edad Media, la noche no era tuya. Nunca lo fue. Pertenecía a la comunidad, a la familia extendida, a los extraños con los que compartías techo por pura necesidad de supervivencia. La palabra privacidad ni siquiera existía en el vocabulario cotidiano porque el concepto mismo era incomprensible. Tu dormitorio moderno, ese santuario íntimo donde te encierras con tu teléfono antes de dormir, habría sido visto como el refugio de un lunático o un leproso, porque en aquel entonces la soledad nocturna equivalía a vulnerabilidad absoluta, sin testigos para gritar si entraban ladrones, sin calor humano para sobrevivir al invierno que podía matar mientras dormías, sin compañía para ahuyentar a los demonios que, según creían fervientemente, acechaban en cada sombra. La oscuridad era real, física, tangible como una pared de piedra, y solo los condenados la enfrentaban solos. Si eras un campesino, que era lo más probable porque 9 de cada 10 personas lo eran, tu dormitorio era un espacio compartido donde los límites entre humano y animal se difuminaban hasta desaparecer. La casa entera consistía en una sola habitación: cocina, comedor, establo y dormitorio, fundidos en un mismo espacio húmedo y oscuro. Al caer la noche, toda la familia se amontonaba en un colchón comunal, hecho de paja podrida y trapos viejos, y no estabas solo con tu esposa y tus hijos. No. Los cerdos dormían a los pies de la cama, porque su calor corporal era la diferencia entre despertar o no hacerlo nunca. Las gallinas se posaban en las vigas sobre tu cabeza, cagando ocasionalmente en tu cara mientras dormías. El perro guardián se enroscaba entre las piernas de los niños, y si tenías suerte de poseer una cabra, esa cabra también dormía dentro, porque dejarla afuera era regalarle la cena a los lobos o a los vecinos hambrientos. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Incluso si eras noble, incluso si vivías en un castillo con muros de piedra y tapices caros colgando de las paredes, tampoco dormías solo. Tu cama, aunque más grande y con un colchón relleno de plumas en lugar de paja, estaba rodeada de sirvientes. No estaban en otra habitación, estaban ahí, en tu cuarto, durmiendo en jergones al pie de tu cama o directamente en el suelo como perros guardianes humanos. Tenías doncellas que dormían en la misma estancia para vestirte en mitad de la noche si necesitabas orinar en la vacinilla. Tenías pajes adolescentes que se tumbaban cruzando la puerta para evitar que entraran asesinos. Tenías nodrizas que cuidaban a tus hijos en cunas junto a tu cama. Y si eras realmente poderoso, tenías un gentilhombre de cámara cuyo trabajo literal era dormir a los pies de tu lecho para poder encender velas, traer agua o llamar a guardias al instante. La intimidad conyugal, eso de hacer el amor en privado, no existía. Tus sirvientes escuchaban todo, veían todo y simplemente fingían estar dormidos porque esa era su maldita obligación. Y si eras un viajero, que Dios se apiadara de tu alma, porque entonces
descubrías el verdadero significado de dormir con el enemigo. Las posadas medievales no tenían habitaciones individuales. Tenían habitaciones comunales, con enormes camas colectivas donde dormían 6, 8, a veces 10 personas al mismo tiempo. Llegabas exhausto después de caminar todo el día, pagabas tu moneda al posadero y te indicaban un espacio en un colchón ya ocupado por completos desconocidos. No elegías con quién compartías lecho. Podía ser un mercader apestando a pescado rancio, un peregrino cubierto de llagas supurantes, un soldado borracho que llevaba 3 meses sin bañarse, o peor aún, un criminal huyendo de la justicia con un cuchillo bajo la almohada. Te acostabas rezando para despertar con tu bolsa de monedas intacta y tu garganta sin cortar, porque los asesinatos en posadas eran tan comunes que existían leyes específicas responsabilizando al posadero si encontraban un cadáver en sus camas. El hacinamiento no era una cuestión de pobreza o tacañería, era física pura, termodinámica elemental. El frío de la Edad Media no era el frío de hoy, donde subes la calefacción con un botón. Era un frío homicida que convertía el agua en hielo dentro de las casas, que mataba niños mientras dormían, que congelaba los dedos de los pies de ancianos bajo las mantas. La única fuente de calor era la chimenea central y los cuerpos humanos apretujados unos contra otros. Por eso los campesinos dormían con animales. Por eso los nobles exigían que sirvientes durmieran en su habitación. Por eso las posadas metían a extraños en la misma cama, porque separarse, buscar soledad, equivalía a morir congelado en la oscuridad. El hacinamiento no era una opción social, era un imperativo biológico de supervivencia. Así que olvida esa fantasía de la habitación medieval romántica que has visto en películas, con la doncella durmiendo plácidamente en su torre, mientras la luz de la luna entra por la ventana. Olvida al caballero descansando en paz después de la batalla. Olvida cualquier imagen limpia y solitaria que Hollywood haya plantado en tu cabeza. La realidad era asfixiante, literal y metafóricamente. Era un mar de cuerpos sudorosos, respirando el mismo aire viciado. Era el ronquido del desconocido a tu izquierda, mezclándose con los pedos del que dormía a tu derecha. Era el llanto de bebés, el gruñido de cerdos, el cacareo de gallinas, todo simultáneo en un espacio de 20 metros cuadrados sin ventilación. Era la certeza absoluta de que cuando cerraras los ojos, algo o alguien estaría tocándote, respirándote encima, robándote calor o robándote la vida. Y lo más escalofriante de todo es esto: ellos no lo veían como tú lo verías ahora. No se sentían invadidos, no soñaban con privacidad. Para la mente medieval, dormir rodeado de gente era normal, reconfortante, necesario. Dormir solo era la verdadera pesadilla. Era un castigo reservado para ermitaños, enfermos, contagiosos y condenados. Porque en la oscuridad total de aquellas noches sin electricidad, sin linternas, sin la más mínima luz artificial, la soledad no era paz. Era terror primario. Era la certeza de que si algo te atacaba, si enfermabas, si te ahogabas con tu propio vómito, nadie lo sabría hasta que amaneciera y encontraran tu cadáver frío. La comunidad nocturna, por invasiva y repugnante que te parezca ahora, era el precio de la seguridad. Era la diferencia entre la vida y la muerte. Así que esta noche, cuando te metas en tu cama individual, en tu habitación cerrada con llave, en tu silencio privado, recuerda que llevas apenas 200 años disfrutando de ese privilegio. Durante 1000 años, tus ancestros durmieron apretujados como sardinas en lata, respirando el aliento fétido de extraños, compartiendo pulgas con animales de granja
y rezando para que el amanecer llegara antes que los cuchillos en la oscuridad. La privacidad nocturna no es un derecho humano natural, es un invento reciente, un lujo moderno que tus tatarabuelos no habrían entendido. Y quizá, solo quizá, ese insomnio que te ataca en tu habitación vacía es el eco evolutivo de 1000 años de evolución, gritándote que no estás a salvo, que necesitas escuchar la respiración de la tribu para saber que sigues vivo. Porque en la Edad Media, el silencio absoluto no significaba paz, significaba que todos habían muerto y tú eras el siguiente. Imagina que esta noche, en lugar de meterte entre tus sábanas limpias recién lavadas, tuvieras que tumbarte sobre un montón de paja que lleva 6 meses pudriéndose en el mismo sitio. Paja que ha absorbido tu sudor nocturno durante medio año. Paja que se ha empapado con la orina de los niños que mojan la cama. Paja donde han muerto ratones que nadie se molestó en sacar porque, total, el olor se mezcla con el resto de hedores. Paja que está tan compactada por el peso de los cuerpos que se ha convertido en una masa oscura y húmeda que cruje cuando te mueves. Eso, si tenías suerte de ser un campesino con paja, porque muchos simplemente dormían sobre tierra apisonada, con un trapo mugriento como única separación entre tu piel y el suelo helado donde las lombrices se abrían camino. El colchón medieval no era un objeto inanimado, era un ecosistema vivo, palpitante, lleno de criaturas que te consideraban su fuente de alimento. Cuando te acostabas y tu calor corporal empezaba a calentar la paja o la lana podrida, no estabas simplemente acomodándote para dormir. Estabas activando una alarma biológica que despertaba a miles de habitantes microscópicos y no tan microscópicos. Las chinches, esas malditas chinches, pasaban el día escondidas en las grietas de la madera, en las costuras de los trapos, esperando pacientemente. Pero en el momento en que detectaban el dióxido de carbono de tu respiración y el calor de tu cuerpo, comenzaba la cacería. No eran 1 o 2, eran colonias enteras, ejércitos de insectos del tamaño de una lenteja que marchaban hacia ti con un solo propósito: perforarte la piel y succionar tu sangre durante horas. Y lo peor es que no podías verlas en la oscuridad absoluta de aquellas noches sin luz. Las chinches medievales eran especialmente voraces porque nunca habían conocido el hambre. A diferencia de hoy, donde los insecticidas y la higiene las han convertido en una plaga ocasional de hoteles baratos, en la Edad Media eran omnipresentes e inevitables. Cada cama, desde la del rey hasta la del mendigo, estaba infestada. No importaba cuántas veces cambiaras la paja o quemaras el colchón viejo, porque las chinches vivían también en las grietas de las paredes, en los marcos de madera de las camas, en las vigas del techo. Se reproducían tan rápido que una sola hembra podía generar 500 descendientes en pocos meses. Así que cada noche era la misma tortura. Te acostabas sabiendo que en 30 minutos empezarías a sentir las picaduras. Primero una en el tobillo, luego otra en la pantorrilla, después en el muslo, en el brazo, en el cuello. Y cuando finalmente te quedabas dormido por puro agotamiento, ellas seguían alimentándose, dejándote cubierto de ronchas rojas que ardían como fuego durante días. Pero las chinches no estaban solas en tu colchón viviente. Las pulgas eran sus compañeras de festín, y éstas eran aún peores porque podían saltar. Si las chinches eran asesinos sigilosos que esperaban tu inmovilidad, las pulgas eran francotiradoras que te atacaban en cualquier momento. Dormías con el perro a los pies de la cama,
y las pulgas del perro saltaban a tu cuerpo como soldados cambiando de trinchera. Dormías junto a tu vecino de posada y sus pulgas se convertían en tus pulgas en cuestión de minutos. Cada pulga podía picar hasta 140 veces al día, y como pasabas meses sin lavar tu ropa o tu cuerpo, se reproducían directamente sobre ti. Vivían en las costuras de tus calzas, en los pliegues de tu camisa, en el pelo de tu cabeza. Y cuando te rascabas hasta hacerte sangre, porque el picor era enloquecedor, solo conseguías abrir heridas que se infectaban en aquel entorno de suciedad perpetua, y luego estaban los piojos. Ah, los queridos piojos. Estos eran los inquilinos permanentes de tu cabeza, tan comunes que tenerlos no era signo de pobreza o descuido. Era simplemente la condición humana. Los nobles tenían piojos, los obispos tenían piojos, los reyes tenían piojos. La diferencia es que los ricos podían pagar a sirvientes para que pasaran horas cada día extrayéndolos uno por uno con peines de marfil, mientras los pobres simplemente se acostumbraban a la sensación de bichos caminando por su cuero cabelludo. Los piojos ponían sus huevos, las liendres, pegados a tus cabellos y eclosionaban directamente en tu cabeza. Se alimentaban varias veces al día y su picadura constante provocaba tal comezón que muchas personas desarrollaban heridas abiertas por rascarse compulsivamente. Estas heridas se llenaban de pus, atraían moscas y creaban un círculo vicioso de infección que podía durar meses o años. Pero quizá lo más repugnante no eran los parásitos que podías sentir, sino los que no podías ver. Los ácaros microscópicos que vivían en la paja podrida, alimentándose de células muertas de piel humana y animal. Las larvas de mosca que nacían en los rincones húmedos del colchón, donde se acumulaban fluidos corporales. Los gusanos que aparecían mágicamente cuando un ratón moría entre la paja y se descomponía durante semanas sin que nadie lo encontrara. Tu colchón no era solo incómodo o sucio, era una necrópolis en miniatura, un cementerio de animales pequeños y una maternidad de parásitos. Y cada noche te tumbabas sobre esa masa orgánica en descomposición porque no tenías alternativa. Era eso o el suelo desnudo, que era aún peor. Ahora hablemos de los materiales para los que sí tenían algo más que paja. Los que podían permitirse un colchón relleno lo llenaban con lana de oveja sin lavar. Esto suena mejor que la paja hasta que entiendes lo que significa sin lavar. La lana venía directamente del animal, empapada en su grasa corporal llamada lanolina, mezclada con excrementos secos, barro y restos de vegetación. Esa lana nunca se lavaba porque el agua era escasa y el proceso demasiado laborioso. Se metía directamente en un saco de tela burda y ese era tu colchón. Con el tiempo, la lanolina se volvía rancia. Desarrollaba un olor acre y penetrante que impregnaba tu cuerpo cada noche. La lana se apelmazaba formando grumos duros e irregulares, dejándote con la columna retorcida. Y como la lana retenía la humedad, el colchón siempre estaba ligeramente húmedo, creando el ambiente perfecto para que crecieran hongos. Dormías literalmente sobre un cultivo de moho que respirabas toda la noche. Los trapos que usaban como sábanas y mantas eran igual de espantosos. No eran trapos limpios que alguien cortó para ese propósito. Eran prendas viejas que ya no servían para vestir, camisas agujereadas, calzas desgarradas, sudarios de muertos cuando había suerte de heredarlos. Nunca se lavaban porque el jabón era caro y el agua había que acarrearla del pozo. Así que esos trapos acumulaban años de sudor, sangre menstrual, vómito de enfermos, fluidos sexuales,
todo estratificado como capas geológicas de mugre humana. Cuando te cubrías con ellos, el olor era tan fuerte que te hacía lagrimear los ojos, pero te acostumbrabas porque todos olían igual de mal. El olfato medieval estaba tan saturado de hedores constantes que el cerebro simplemente dejaba de registrarlos como ofensivos. Era defensa psicológica pura, o te adaptabas al hedor o enloquecías, y la textura, Dios, la textura de esos materiales contra tu piel. La paja podrida se convertía en polvo y astillas que se clavaban en tu espalda, dejándote con pequeñas heridas que escocían. La lana sin lavar era áspera como una lija, rozándote la piel hasta dejarla en carne viva después de meses de uso. Los trapos estaban tan tiesos de mugre acumulada que se habían vuelto rígidos como cartón sucio. Y cuando sudabas por el calor de los cuerpos apiñados o por la fiebre de alguna enfermedad, esos materiales absorbían tu sudor y se pegaban a tu piel como una segunda epidermis putrefacta. Despegarte del colchón cada mañana era como arrancar una costra gigante. Parte de ti se quedaba adherida a esa masa de fibras orgánicas podridas. Así que ahora ya lo sabes. Dormir en la Edad Media no era cerrar los ojos y descansar. Era meterte voluntariamente en un nido de parásitos hambrientos, tumbarte sobre materia orgánica en descomposición y pasar 6 u 8 horas siendo comido vivo por criaturas que consideraban tu cuerpo un buffet libre. Era aceptar que la picazón, el dolor, el olor nauseabundo y la sensación de bichos caminando sobre ti eran el precio inevitable del simple acto de dormir. No había escapatoria, no había descanso real, solo había supervivencia. Cerrar los ojos el tiempo suficiente para que tu cuerpo se recuperara mínimamente antes de enfrentar otro día de trabajo brutal, sabiendo que la próxima noche volverías a tumbarte en ese colchón viviente que te devoraba lentamente, mordisco microscópico a mordisco microscópico. ¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la mañana, completamente alerta, y has pensado que algo está mal contigo? Te quedas ahí, mirando el techo en la oscuridad, sintiéndote como un fracasado porque no puedes volver a dormir inmediatamente. Buscas en internet insomnio crónico y te autodiagnosticas un trastorno del sueño que necesita medicación. Pero, ¿y si te dijera que no estás roto? ¿Y si ese despertar nocturno no es un error de tu cerebro moderno, sino un eco de 1000 años de evolución humana, gritándote que estás haciendo las cosas exactamente como tus ancestros las hicieron durante siglos? Porque resulta que la idea de dormir 8 horas seguidas, del tirón, sin interrupciones, es una mentira moderna. Es un invento de la revolución industrial. Y durante toda la Edad Media, absolutamente nadie dormía así. Permíteme presentarte el concepto que va a cambiar tu percepción del sueño para siempre. El sueño bifásico. No es una moda de gurús del bienestar. No es una teoría New Age sin fundamento. Es cómo dormía toda la humanidad antes de que las fábricas decidieran que necesitaban trabajadores descansados en turnos continuos. En la Edad Media, la noche se dividía en 2 sueños completamente separados, con una hora sagrada de vigilia en medio. El primer sueño comenzaba al anochecer. Apenas caía el sol, porque no había luz artificial para extender el día. Dormías profundamente durante 3 o 4 horas, hasta aproximadamente la medianoche. Y entonces, sin alarma, sin razón aparente, todos se despertaban. No era casualidad, no era insomnio. Era el diseño natural del cerebro humano respondiendo a ritmos circadianos que hemos ignorado durante apenas 200 años. Esa hora de vigilia nocturna
ese espacio entre el primer y el segundo sueño, tenía un nombre en casi todos los idiomas europeos. En inglés antiguo era The Watching, en francés medieval Dorveil, en italiano Primo Sono y Secondo Sono. Aparece en diarios personales, en tratados médicos, en textos religiosos, en literatura de la época. No era algo excepcional que le pasaba a algunas personas. Era la estructura universal del sueño humano, tan normal como comer 3 veces al día. Los médicos medievales consideraban peligroso intentar dormir toda la noche de un tirón. Creían que el cuerpo necesitaba ese despertar intermedio para equilibrar los humores y permitir que el cerebro procesara los sueños del primer sueño antes de sumergirse en el segundo. Y quizá, solo quizá, tenían razón de formas que aún no comprendemos completamente. Pero aquí está la parte fascinante. Esa hora de vigilia no la pasaban dando vueltas en la cama, frustrados como tú haces ahora. La usaban. Era un tiempo sagrado, íntimo, completamente diferente a las horas del día. La oscuridad total creaba una atmósfera de confidencialidad que no existía bajo la luz del sol. Los campesinos se levantaban, avivaban el fuego que había quedado reducido a brasas y hacían cosas que la rutina diurna no permitía. Las parejas tenían conversaciones profundas sobre sus miedos, sus sueños, sus problemas, susurrando en la oscuridad, porque los niños dormían cerca y las palabras viajaban en el silencio absoluto. Los historiadores han encontrado que la mayoría de las concepciones ocurrían durante esta hora de vigilia, no antes de dormir. El sexo nocturno, a mitad del sueño, cuando ambos estaban relajados y sin las tensiones del día, era más íntimo y frecuente que el de cualquier otro momento. Los religiosos consideraban esta hora como un regalo divino para la oración. Los monjes se levantaban para los maitines, esos rezos de medianoche que parecen tan extraños en las películas, pero que en realidad coincidían perfectamente con el despertar natural del cuerpo. Los campesinos devotos rezaban el rosario a la luz de una vela, aprovechando ese momento de claridad mental entre sueños. Creían que las oraciones hechas en la vigilia nocturna eran más poderosas porque el demonio estaba menos activo, porque el alma estaba más cerca de Dios en la quietud de la medianoche. Y había algo de verdad práctica en esto. El cerebro en esa hora de vigilia está en un estado alterado de conciencia, más receptivo, más creativo, más introspectivo que durante el día bullicioso. Pero también era la hora del miedo y la vigilancia. En esa oscuridad sin luna, sin farolas, sin la más mínima luz artificial, la vigilia nocturna era cuando se escuchaba cada crujido de la madera, cada aullido lejano de lobos, cada paso de un posible intruso. Los hombres aprovechaban para revisar que las puertas estuvieran trancadas, que el fuego no se hubiera extinguido completamente, que los animales no estuvieran inquietos por la presencia de depredadores. Las mujeres alimentaban a los bebés, cambiaban trapos sucios, preparaban infusiones para los enfermos. Era mantenimiento nocturno, una pausa en el descanso para asegurar que el hogar seguiría intacto hasta el amanecer. Porque en la Edad Media muchas casas se incendiaban durante la noche, cuando las brasas mal cuidadas prendían la paja seca. Muchas familias eran masacradas por bandidos que atacaban mientras todos dormían. La vigilia era supervivencia disfrazada de descanso, y luego, después de esa hora de actividad tranquila, volvían a dormir. El segundo sueño era diferente al primero. Era más ligero, lleno de sueños vívidos que la gente recordaba y discutía al amanecer.
Los tratados medievales sobre interpretación de sueños se centraban específicamente en los sueños del segundo sueño, considerándolos más proféticos, más significativos. Este segundo ciclo duraba hasta el amanecer, cuando la luz del sol comenzaba a filtrarse por las rendijas de las ventanas cubiertas con vejiga de cerdo o tela encerada. No había despertadores. El cuerpo simplemente sabía cuándo era hora de levantarse, sincronizado con el ritmo solar de una manera que hemos perdido completamente con nuestras cortinas opacas y luz artificial. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué dejamos de dormir así? La respuesta es tan simple como deprimente. La revolución industrial mató el sueño bifásico. Cuando llegaron las fábricas a finales del siglo XVIII, necesitaban trabajadores que rindieran en turnos continuos de 8 a 12 horas. No podían permitirse que la gente siguiera su ritmo natural de dormir, despertar, dormir. Así que inventaron la jornada laboral moderna, y con ella la idea de que el sueño saludable era dormir 8 horas consecutivas. Las élites intelectuales comenzaron a burlarse del sueño bifásico como un hábito de campesinos ignorantes. Los médicos victorianos lo etiquetaron como síntoma de pereza o enfermedad. Y en apenas 100 años, el mundo entero olvidó que durante milenios la humanidad había dormido de manera completamente diferente. La iluminación artificial fue el golpe final. Cuando la electricidad inundó las ciudades, la línea entre día y noche se difuminó. Ya no te ibas a dormir cuando oscurecía, porque podías extender artificialmente el día con solo pulsar un interruptor. El entretenimiento nocturno, la vida social después del anochecer, los turnos nocturnos en hospitales y fábricas, todo empujó el sueño más tarde y más tarde. Y como todavía tenías que levantarte temprano para trabajar, el resultado fue la compresión del sueño en un solo bloque continuo. El cuerpo humano intentó adaptarse, pero no completamente. Por eso, millones de personas se despiertan en mitad de la noche y luchan contra ese despertar en lugar de abrazarlo. Estamos luchando contra nuestra propia biología, intentando forzar un patrón de sueño industrial en un cerebro diseñado para la vida preindustrial. Los estudios modernos de privación sensorial lo confirman de manera escalofriante. Cuando colocas a personas en entornos sin luz artificial, sin relojes, sin estímulos que indiquen la hora, casi todos desarrollan naturalmente el patrón de sueño bifásico en cuestión de semanas. Sus cerebros vuelven espontáneamente a dormir, despertar, dormir. El cuerpo recuerda. La biología no olvida 1000 años de evolución solo porque hemos tenido bombillas durante un siglo. Esa incomodidad que sientes al despertarte a las 3 de la mañana no es un fallo. Es tu cerebro preguntándote por qué demonios estás ignorando la hora de vigilia. Ese tiempo sagrado que tus ancestros usaban para conectar, para rezar, para hacer el amor, para simplemente existir en la oscuridad tranquila antes de volver a dormir. Así que la próxima vez que te despiertes en mitad de la noche, quizá no deberías alcanzar inmediatamente el teléfono para mirar la hora con ansiedad. Quizá deberías quedarte ahí, en la oscuridad, y preguntarte qué habrían hecho tus ancestros en este momento. Tal vez una conversación susurrada con tu pareja, tal vez un momento de introspección silenciosa, tal vez simplemente aceptar que tu cuerpo está funcionando exactamente como fue diseñado y que el problema no eres tú. El problema es que hemos construido una sociedad que nos exige ignorar nuestra naturaleza humana más básica. Hemos ganado productividad industrial, sí, pero hemos perdido esa hora secreta que conectaba a las personas en la intimidad de la medianoche. Y quizá
Solo quizá. Eso explica por qué nos sentimos tan solos, incluso cuando dormimos acompañados. Estás caminando desde hace 12 horas. Tus pies están destrozados, sangrando dentro de unos zapatos de cuero mal curtido que se han mojado con el barro del camino y ahora se han endurecido como piedra. Tienes hambre, frío, y la noche cae rápido en febrero. Ves a lo lejos el humo de una chimenea y el símbolo desgastado de una posada, una rama de acebo colgando sobre la puerta. Es tu única opción de supervivencia esta noche. Entras, pagas tus monedas al posadero, que te mira con indiferencia y te señala una escalera de madera carcomida. Subes esperando una habitación modesta, una cama pequeña, algo de privacidad. Y entonces abres la puerta y comprendes el verdadero significado de la palabra horror. Hay 8 personas ya acostadas en un solo colchón comunal, y todas te miran esperando que te aprietes entre ellas. La cama de la posada medieval era un rectángulo enorme de madera con un colchón de paja que medía aproximadamente 3 metros de ancho por 2 de largo. No tenía divisiones, no tenía sábanas individuales. Era literalmente un solo colchón gigante donde se amontonaban todos los huéspedes que llegaban esa noche, sin importar quiénes fueran, de dónde vinieran o qué enfermedades pudieran portar. El posadero cobraba por espacio en cama, no por cama completa, porque eso habría sido un lujo absurdo que nadie podía permitirse. Así que pagabas tu medio penique y te metías donde hubiera un hueco entre cuerpos de completos desconocidos. Y si llegabas tarde, cuando la cama ya estaba llena, dormías literalmente encima de otros huéspedes, atravesado sobre sus piernas, porque el suelo estaba aún más lleno de mendigos que no podían pagar ni siquiera el colchón compartido. Ahora imagina a tus compañeros de cama. A tu derecha hay un mercader que ha estado transportando pescado salado durante 3 días y huele exactamente a lo que esperas. Una mezcla de sudor rancio, sal marina y descomposición que te hace lagrimear los ojos. A tu izquierda, un peregrino que lleva 6 meses caminando hacia Santiago de Compostela y cuyas ropas están tan impregnadas de mugre que han desarrollado una costra rígida. Tiene llagas abiertas en los pies que supuran pus y que no se ha molestado en cubrir. Detrás de ti, un soldado que vuelve de alguna escaramuza, todavía con restos de sangre seca bajo las uñas, que ronca como un cerdo siendo degollado. Y delante, peligrosamente cerca de tu cara, un borracho que apesta a cerveza agria y vómito, y que cada 10 minutos eructa vapores etílicos que te golpean como un puñetazo. Estos son tus compañeros de cama. No los elegiste, no los conoces, y pasarás las próximas 6 horas tocándolos, respirando su aliento, sintiendo su calor corporal pegajoso contra tu piel. Pero el olor y la incomodidad son solo el principio. Lo verdaderamente aterrador de dormir en una posada medieval es el peligro constante y real de no despertar vivo. Los asesinatos en posadas eran tan frecuentes que existían leyes específicas en toda Europa responsabilizando al posadero si aparecía un cadáver en sus instalaciones. Si amanecías muerto con la garganta cortada y tu bolsa de monedas desaparecida, el posadero podía ser colgado a menos que identificara al asesino. Esto no era una precaución exagerada, era necesidad pura, porque las posadas eran el lugar perfecto para el crimen. Oscuridad total, desconocidos hacinados, imposibilidad de identificar quién era quién en la negrura de la noche. Te acostabas sabiendo que el tipo a tu lado podría ser un ladrón esperando que te durmieras para revisarte los bolsillos. O peor,
un asesino en fuga que te cortaría el cuello simplemente porque gruñiste en sueños y lo despertaste. Los robos nocturnos eran tan comunes que los viajeros desarrollaron técnicas de supervivencia específicas para las posadas. Dormías con tu bolsa de monedas metida dentro de tus calzas, pegada a la entrepierna, porque era el único lugar que un ladrón tendría que despertar tu cuerpo entero para alcanzar. Si llevabas un cuchillo, lo escondías bajo tu cuerpo, pinchándote las costillas toda la noche, pero preferible a que te lo robaran y lo usaran contra ti. Algunos viajeros paranoides se ataban una cuerda desde su bolsa hasta su muñeca para que cualquier tirón los despertara inmediatamente. Y los más ricos simplemente no dormían. Se quedaban despiertos toda la noche, sentados con la espalda contra la pared, vigilando a los demás huéspedes con ojos inyectados en sangre, sabiendo que el cansancio era mejor precio que la muerte. Porque en la posada medieval, cerrar los ojos era un acto de fe que muchas veces no se recompensaba con el amanecer. Y los sonidos, Dios mío, los sonidos de esa habitación comunal. 8 personas durmiendo en espacios tan reducidos generaban una sinfonía repugnante que hacía imposible el descanso real. Los ronquidos se superponían en capas, el grave y retumbante del soldado gordo, el silbido agudo del viejo con los pulmones dañados, el jadeo irregular del enfermo que probablemente tenía tuberculosis. Las ventosidades eran constantes, porque la dieta medieval, basada en legumbres y col hervida, convertía los intestinos en fábricas de gas. Y nadie tenía vergüenza o pudor. Simplemente soltaban pedos ruidosos que llenaban el aire ya viciado con más metano. Los gemidos nocturnos de quienes tenían pesadillas, el rechinar de dientes de los que sufrían parásitos intestinales, el llanto de algún niño en otra cama cercana. Todo se mezclaba en una cacofonía que te mantenía en un estado de duermevela agotador. Pero quizá lo más perturbador era la actividad sexual que ocurría en esas camas comunales. Sí, has leído bien. Las parejas que viajaban juntas tenían relaciones sexuales en el colchón compartido, a centímetros de desconocidos, porque para la mentalidad medieval eso no era particularmente escandaloso. La privacidad sexual es un concepto moderno. En la Edad Media, el sexo era un acto biológico que ocurría donde hubiera oportunidad, y la oscuridad de la posada ofrecía suficiente cobertura. Intentaban ser discretos, moviéndose lentamente bajo las mantas, pero el colchón era uno solo, y cada movimiento se transmitía a todos los demás cuerpos. Así que te quedabas ahí, fingiendo dormir, sintiendo las sacudidas rítmicas del colchón, escuchando los jadeos reprimidos y preguntándote qué demonios estabas haciendo con tu vida para terminar en esta situación grotesca. Y las pulgas y chinches de las posadas eran legendarias, incluso para los estándares medievales. Como cada noche dormían personas diferentes, los parásitos tenían un festín constante de sangre fresca. Las chinches se reproducían tan rápido que algunas posadas tenían literalmente millones de ellas viviendo en las grietas del colchón y las vigas de madera. Cuando te acostabas, no era cuestión de si te picarían, sino cuántas picaduras podrías soportar antes de enloquecer. Los huéspedes se levantaban al amanecer cubiertos de ronchas rojas, sangrantes por haberse rascado durante la noche, y simplemente aceptaban que esa era parte del precio de no morir congelado en el camino. Las posadas tenían reputaciones específicas basadas en su nivel de infestación. La posada del león rojo tiene menos chinches que la del ciervo blanco. Era el tipo de reseña que se compartía entre viajeros.
Los posaderos, por su parte, no hacían nada para mejorar las condiciones. Cambiaban la paja del colchón tal vez 2 veces al año, y solo cuando estaba tan podrida que los huéspedes se quejaban del olor a descomposición. Las mantas nunca se lavaban, acumulando años de fluidos corporales de cientos de personas diferentes. Y si alguien moría en la cama, porque las enfermedades contagiosas viajaban con los huéspedes, simplemente arrastraban el cadáver afuera y seguían alquilando el mismo espacio esa misma noche. No había desinfección, no había cuarentena. La siguiente persona se acostaba literalmente donde alguien había muerto de peste o fiebre tifoidea horas antes, porque la ignorancia sobre contagios era total y la necesidad económica del posadero no permitía cerrar ni un solo día. Así que ahí lo tienes. La próxima vez que te quejes de un hotel de 3 estrellas con paredes delgadas, donde escuchas a los vecinos, recuerda a tus ancestros durmiendo apretujados, con 8 desconocidos apestosos en un colchón infestado de parásitos, con la mano en el cuchillo y un ojo siempre abierto, rezando para que el borracho a tu lado no decidiera cortarte el cuello por tus zapatos. La posada medieval no era un lugar de descanso, era un campo de batalla nocturno donde la supervivencia dependía de tu capacidad para dormir con un ojo abierto, mantener tus posesiones pegadas a tu cuerpo y reprimir el vómito que te provocaba el hedor colectivo de humanidad sin lavar. Y millones de personas lo hacían cada noche durante semanas o meses de viaje, porque la alternativa era dormir al raso y morir congelado o devorado por lobos. La civilización medieval ofrecía opciones, sí, pero todas eran variaciones del mismo infierno. Cierra los ojos e imagina que esta noche vas a dormir en una habitación donde la temperatura interior es de 2 grados centígrados. No estamos hablando del exterior, sino dentro de tu casa, bajo tu techo, en el lugar que supuestamente debería protegerte. Imagina que tu aliento se condensa en vapor blanco cada vez que exhalas, que el agua en el cuenco junto a tu cama ha formado una capa de hielo durante la noche, que cuando te despiertas, tus pestañas están pegadas por escarcha cristalizada. Ahora imagina que esta no es una noche excepcional de tormenta invernal. Es enero, es febrero, es marzo. Son 4 meses seguidos donde el frío es un depredador silencioso que mata mientras duermes, y la única defensa que tienes es apiñarte con otros cuerpos tibios y rezar para que tu corazón no se detenga antes del amanecer. Bienvenido al verdadero enemigo de la noche medieval. No eran los demonios imaginarios, sino la física brutal del invierno europeo. El frío medieval era diferente al frío que experimentas ahora. No era algo que pudieras resolver subiendo el termostato o poniéndote un edredón más grueso. Era una fuerza activa, inteligente, que buscaba cada grieta de tu casa, cada espacio entre las tablas de madera mal ajustadas, cada hueco bajo la puerta por donde se colaba como agua helada. Las casas campesinas no tenían aislamiento. Las paredes eran de madera tosca o barro mezclado con paja, materiales que se contraían con el frío, abriendo fisuras por donde entraba el viento. Las ventanas no tenían vidrio. Ese lujo estaba reservado para iglesias y palacios. En su lugar tenían vejiga de cerdo estirada o tela encerada que dejaban pasar el aire gélido como si no hubiera nada. Y el suelo era tierra apisonada que en invierno se congelaba sólida, irradiando frío hacia arriba, hacia tu colchón, hacia tu cuerpo,
succionando tu calor corporal como un vampiro invisible. La única fuente de calor era la chimenea central o el hogar abierto. Y aquí está el problema perverso. Lo que te mantenía vivo también te estaba matando lentamente. Las chimeneas medievales no tenían los sistemas de ventilación modernos. El humo subía, sí, pero no todo escapaba por el agujero en el techo. Gran parte quedaba atrapado dentro de la habitación, acumulándose en capas densas que flotaban a la altura de tu cabeza cuando estabas acostado. Así que tenías dos opciones igualmente mortales. Apagas el fuego y mueres congelado durante la noche, o mantienes el fuego encendido y pasas 8 horas respirando humo tóxico que destruye tus pulmones lenta pero sistemáticamente. Los campesinos medievales vivían toda su vida en este equilibrio imposible, y por eso la mayoría desarrollaba enfermedades respiratorias crónicas que los hacían toser sangre antes de cumplir 40 años. El humo no era solo molesto, era cegador, asfixiante, impregnante. Cada objeto de la casa estaba cubierto de una capa negra y pegajosa de hollín. Las vigas del techo eran negras, las paredes eran negras. Tu ropa estaba impregnada de humo tan profundamente que el olor nunca salía, ni siquiera si la lavas, que de todos modos no hacías. Tu pelo estaba constantemente grasiento y negro de partículas carbonizadas. Tu piel tenía un tinte grisáceo permanente, y cuando te acostabas a dormir, sentías como el humo se asentaba en tu garganta como arena áspera, haciéndote toser en medio de la noche, despertando a todos los demás que también tosían, creando una sinfonía de asfixia colectiva. Los viajeros que visitaban aldeas campesinas escribían horrorizados sobre cómo la gente vivía como jamones siendo ahumados, y no estaban exagerando. Las personas, literalmente, se conservaban en humo desde el nacimiento hasta la muerte y la oscuridad. Dios, la oscuridad. No puedes comprenderla realmente porque nunca la has experimentado. Incluso en tu habitación con las luces apagadas, hay luz colándose por debajo de la puerta, el brillo de un cargador, la luminiscencia urbana filtrándose por la ventana. Pero la oscuridad medieval era absoluta, total, física. Cuando apagabas la única vela que te podías permitir, porque las velas eran caras y no ibas a desperdiciarlas durmiendo, caías en una negrura tan completa que no podías ver tu propia mano frente a tu cara. No había estrellas visibles a través de las ventanas cubiertas. No había luna atravesando el techo de paja. Solo existía el vacío, un negro tan denso que parecía tener peso, presionándote desde todos los ángulos. Y en esa oscuridad, cada sonido se amplificaba. El crujido de la madera, que podía ser la casa asentándose o un intruso entrando. El roce, que podía ser una rata o algo peor. El cerebro humano no está diseñado para la oscuridad total, y en esas condiciones, la imaginación se convierte en tu peor enemigo. Por eso, las supersticiones nocturnas no eran solo folclore tonto. Eran respuestas psicológicas racionales a un terror ambiental real. Cuando no puedes ver absolutamente nada, cuando cada sombra podría contener cualquier cosa, cuando el mundo se reduce a sonidos sin contexto visual, el cerebro empieza a llenar los vacíos con horrores. Los demonios que acechaban en la oscuridad, las brujas que se deslizaban por las paredes, los espíritus de muertos que venían a llevarte. Todo esto era más creíble, más real, más tangible en esa negrura absoluta que cualquier evidencia en contra que la luz del día pudiera ofrecer. Dormir en oscuridad total no era descanso, era sumergirte voluntariamente en un abismo sensorial donde tu cerebro aterrorizado fabricaba amenazas
para explicar tu vulnerabilidad extrema. Y millones de personas lo hacían cada noche porque no tenían alternativa. Pero quizá el elemento más repugnante, el que convertía la noche medieval en una cámara de tortura olfativa, era el hedor acumulado de cuerpos humanos sin lavar. Y cuando digo sin lavar, no me refiero a saltarse una ducha un día. Me refiero a meses, a veces años, sin que el agua tocara la piel. Los campesinos se bañaban quizá 2 o 3 veces al año, generalmente en primavera, cuando el agua del río se descongelaba. El resto del tiempo simplemente acumulaban capas de sudor, grasa corporal, células muertas de piel, excrementos secos de cuando no se limpiaban bien después de cagar, sangre menstrual seca en las mujeres, todo fermentando sobre su cuerpo como un cultivo bacteriano andante. Y cuando 8 de estos cuerpos sin lavar se apiñaban en un espacio cerrado sin ventilación, calentándose mutuamente, el olor que se generaba era tan intenso que podía provocar arcadas incluso en las personas acostumbradas. El olor del sudor rancio se mezclaba con el del humo impregnado en la ropa, creando una base acre y penetrante. Sobre eso se superponía el olor de la paja podrida del colchón, ese aroma dulzón y nauseabundo de materia orgánica en descomposición. Añade el olor metálico de la orina fermentada, porque los niños meaban en la cama y nadie cambiaba la paja después. Suma el olor de las heces de los animales que dormían en la misma habitación y ocasionalmente de humanos que tenían diarrea y no llegaban a tiempo a la letrina exterior en medio de la noche. Y como toque final, el olor dulce y podrido de infecciones, las llagas supurantes, los dientes cariados, las heridas infectadas que todos portaban en alguna parte de su cuerpo. Todo esto concentrado en 20 metros cuadrados, sin ventilación durante 8 horas. El aire no era aire. Era una sopa tóxica que respirabas, que sentías depositándose en tu lengua, que te despertaba con náuseas en medio de la noche. Y aquí está la parte verdaderamente perturbadora. Después de unas semanas viviendo así, tu nariz se adaptaba. El cerebro humano tiene la capacidad de apagar los olores constantes, de dejar de registrarlos como ofensivos. Así que las personas medievales simplemente dejaban de oler su propio hedor. Vivían en una nube perpetua de miasma pestilente que los visitantes de ciudades o los nobles podían detectar desde metros de distancia, pero ellos no percibían nada inusual. Esta era la normalidad. Este era el olor de la humanidad. Y cuando te acostabas cada noche, tu cerebro procesaba ese hedor como seguridad, como hogar, porque significaba que estabas rodeado de tu familia, de tu tribu, de los cuerpos calientes que te mantendrían vivo hasta el amanecer. El olfato, ese sentido que ahora usamos para disfrutar perfumes y comida, se había convertido en una herramienta de supervivencia completamente resignificada. Así que aquí tienes la verdad completa. Dormir en la Edad Media no era solo luchar contra chinches o compartir espacio. Era una guerra literal contra las fuerzas elementales que intentaban matarte. El frío que buscaba detener tu corazón, el humo que destruía tus pulmones, la oscuridad que alimentaba tu terror primordial, el hedor que convertía el aire en veneno lento. Y todo esto simultáneo, todas las noches, durante meses de invierno interminable. No descansabas, sobrevivías, cerrabas los ojos sabiendo que estabas en un equilibrio precario entre varios tipos de muerte lenta y que tu único escudo era el calor colectivo de otros cuerpos igual de desesperados. La noche medieval no era el momento de relajarse después del trabajo. Era la continuación de la batalla diaria por existir,
solo que ahora el enemigo era invisible, omnipresente y absolutamente despiadado. Y cada amanecer que veías era una pequeña victoria contra las probabilidades, una confirmación de que habías sobrevivido una noche más en una guerra que solo terminaría con tu último aliento. Piensas que ser rico en la Edad Media significaba dormir mejor. Piensas que los nobles, con sus castillos de piedra y sus camas con dosel, escapaban al horror nocturno que sufrían los campesinos. Y técnicamente, sí, había diferencias. Un duque dormía en un colchón de plumas, mientras un campesino dormía sobre paja podrida. Pero aquí está la verdad que destroza esa fantasía de confort aristocrático. La privacidad, ese lujo que ahora das por sentado, no existía para nadie, ni siquiera para el rey, porque en la jerarquía medieval del sueño, el factor determinante no era la comodidad del colchón, sino cuántas personas dormían vigilándote, cuántos cuerpos te rodeaban, cuántos testigos observaban cada momento vulnerable de tu noche. Y resulta que mientras más alto subías en la escala social, más compañía nocturna forzada tenías. La nobleza dormía rodeada, los campesinos dormían apretujados, y los únicos que dormían verdaderamente solos eran los muertos. Comencemos desde abajo, desde la realidad que vivía el 90% de la población. Si eras un campesino, tu casa era un único cuarto multiusos de aproximadamente 30 metros cuadrados. No tenías dormitorio separado, porque el concepto mismo de habitaciones divididas era un lujo arquitectónico inexistente. En ese espacio único cocinabas, comías, trabajabas en días de lluvia, almacenabas herramientas, y cuando caía la noche, dormías. Pero no estabas solo con tu familia humana. Compartías literalmente tu colchón con animales de granja, y esto no era por amor a las mascotas. Era termodinámica pura. Un cerdo adulto genera calor corporal equivalente a una estufa de 100 vatios. En pleno invierno, cuando la temperatura dentro de tu casa bajaba hasta congelarte el aliento, ese cerdo acostado a los pies de tu cama era la diferencia entre despertar o morir hipotérmico durante la noche. Así que sí, dormías oliendo excremento de cerdo y sintiendo su cuerpo peludo contra tus piernas, pero ese olor repugnante era el olor de la supervivencia. Las gallinas se posaban en las vigas sobre tu cabeza, porque dejarlas sueltas en el suelo significaba que las ratas se las comerían vivas durante la noche. El problema es que las gallinas cagan constantemente, incluso mientras duermen. Así que había una probabilidad real de que te despertaras con excremento de ave en la cara. Los campesinos simplemente lo limpiaban con la manga y seguían durmiendo, porque enfadarse por esto era tan absurdo como enfadarse por la lluvia. Era parte de la vida. El perro guardián dormía pegado a la puerta, no por cariño, sino como sistema de alarma viviente contra lobos, ladrones y cualquier amenaza nocturna. Y si tenías la fortuna de poseer una cabra, esa cabra dormía dentro, atada a un poste, masticando paja toda la noche, con ese sonido constante de mandíbulas que te mantenía en un duermevela eterno. Tu dormitorio no era un refugio humano, era un establo con humanos incluidos, donde la línea entre persona y animal se difuminaba hasta volverse irrelevante. Pero la experiencia más perturbadora era el hacinamiento humano. Una familia campesina promedio tenía 6 o 7 hijos, porque la mortalidad infantil requería producir repuestos. Todos esos cuerpos dormían en el mismo colchón comunal, sin espacio personal, sin barreras físicas. Los bebés lactaban durante la noche pegados al pecho de la madre.
Los niños pequeños meaban en la cama regularmente porque la letrina estaba afuera, en la oscuridad aterradora, y ningún niño de 4 años iba a salir solo. Los adolescentes entraban en la pubertad rodeados de sus hermanos, experimentando cambios corporales sin un gramo de privacidad, eyaculando en sueños a centímetros de su familia. Y las parejas tenían relaciones sexuales bajo las mismas mantas que cubrían a sus hijos, esperando que estuvieran lo suficientemente dormidos para no darse cuenta. La intimidad no era un derecho, era un concepto que no existía en el vocabulario. Todos veían, escuchaban y olían todo de todos, y el pudor era un lujo filosófico que solo los ricos podían permitirse considerar. Ahora subamos en la escala social. Los artesanos y mercaderes de ciudades tenían casas de 2 pisos, lo cual suena mejor hasta que entiendes la distribución. La planta baja era el taller o la tienda. El piso superior era el espacio de dormir, pero seguía siendo un cuarto comunal. El maestro artesano, su esposa, sus hijos y todos sus aprendices dormían en el mismo espacio. Los aprendices no eran empleados que volvían a sus casas. Eran niños de 10, 12, 14 años que vivían con el maestro, trabajaban para él y dormían en jergones en el suelo de su habitación. El maestro necesitaba vigilarlos constantemente porque los aprendices tenían fama de robar, de escaparse por las noches, de prender fuego accidentalmente a cosas. Así que dormía con un ojo abierto, literalmente, sabiendo que su sustento dependía de controlar a esos adolescentes incluso durante las horas de sueño. La clase media medieval no compró privacidad con su dinero. Compró responsabilidad de vigilancia nocturna sobre más personas. Y ahora, finalmente, los nobles. Aquí es donde la fantasía se encuentra con la realidad y la realidad gana de forma aplastante. Si eras un señor feudal o un duque, tenías una cama impresionante, marco de madera tallada, colchón de plumas de ganso, sábanas de lino fino, cortinas de terciopelo que rodeaban el lecho creando un pequeño cuarto dentro del cuarto. Esto suena maravilloso hasta que abres esas cortinas y recuerdas que tu habitación está llena de sirvientes durmiendo en el suelo. No en otra habitación, en tu habitación, a los pies de tu cama, a los lados, cruzando la puerta. Había doncellas que dormían en jergones porque su trabajo era vestirte si te levantabas a mear en la vacinilla durante la vigilia nocturna. Había pajes adolescentes que dormían bloqueando la puerta físicamente con sus cuerpos para impedir entradas no autorizadas. Había guardaespaldas personales que se quedaban despiertos en turnos, sentados en sillas, observándote dormir para asegurar que nadie te degollara mientras estabas vulnerable. Los reyes, la cúspide absoluta de la pirámide social, tenían el menor grado de privacidad nocturna de todos. El gentilhombre de cámara del rey era un noble de alto rango cuyo privilegio era dormir literalmente en la misma habitación que su majestad. No era un castigo, era un honor codiciado porque significaba acceso íntimo al poder. Este gentilhombre dormía en un catre junto a la cama real, listo para atender cualquier necesidad nocturna, traer agua, llamar médicos, encender velas, lo que fuera. El rey Luis XIV de Francia, siglos después, pero la tradición venía de la Edad Media, tenía más de 100 nobles compitiendo por el derecho de verlo dormir. La alcoba real era un teatro nocturno donde el acto de meterse en la cama era un ritual público con espectadores. Los reyes medievales nunca, jamás, cerraban los ojos en soledad. Hasta en sus sueños estaban siendo observados, evaluados, vigilados por docenas de ojos
que esperaban una señal de debilidad, una oportunidad, un momento de vulnerabilidad para explotar. Y aquí está la paradoja retorcida. Los nobles realmente creían que dormir solos era peligroso. No solo físicamente peligroso por asesinos, sino espiritualmente peligroso. La teología medieval sostenía que el alma era más vulnerable durante el sueño, que los demonios podían poseerte más fácilmente cuando estabas inconsciente. Por eso los nobles ricos pagaban a personas para que durmieran en su habitación. Eran testigos sagrados que podían rezar si veían signos de posesión, que podían despertar al durmiente si tenía pesadillas enviadas por el demonio. La vigilancia nocturna no era solo seguridad física, era seguridad espiritual. Un noble que insistiera en dormir solo habría sido considerado loco, suicida o sospechoso de herejía, porque solamente las brujas y los herejes buscaban la oscuridad solitaria para hacer sus pactos con Satanás. La compañía forzada era literalmente una señal de virtud cristiana. Incluso las monjas y monjes que habían renunciado al mundo dormían en dormitorios comunales. Los monasterios benedictinos tenían habitaciones largas con camastros separados por apenas 1 metro, sin paredes, sin cortinas, sin nada que bloqueara la vista de un monje hacia otro. Dormían con sus hábitos puestos, porque quitarse la ropa era considerado inmodesto, incluso en compañía del mismo sexo. Y se levantaban juntos en la hora de vigilia para rezar maitines, todos al mismo tiempo, caminando en procesión silenciosa hacia la capilla en la negrura de la medianoche. La vida monástica, supuestamente dedicada a la contemplación interior, eliminaba hasta el último resquicio de privacidad nocturna. Tu sueño pertenecía a Dios, y Dios requería testigos humanos de tu obediencia, incluso mientras dormías. Así que aquí tienes la verdad completa sobre la jerarquía del sueño medieval. No importaba si eras un campesino durmiendo con cerdos o un rey durmiendo con cortesanos. Nadie, absolutamente nadie, experimentaba el lujo de la soledad nocturna. Los pobres se apiñaban por necesidad térmica. Los ricos se rodeaban de sirvientes por seguridad y estatus. Los religiosos dormían en comunidad por obediencia. Y todos, desde el mendigo hasta el monarca, aceptaban que la noche era inherentemente comunal, que cerrar los ojos significaba confiar tu vida a los cuerpos que te rodeaban. La única diferencia real entre clases no era la privacidad, que nadie tenía, sino la calidad de los parásitos que te comían vivo. Los campesinos sufrían chinches comunes, mientras que los nobles sufrían chinches de colchones de plumas que, irónicamente, eran aún más difíciles de erradicar. En la democracia nocturna de la Edad Media, todos estaban igualmente expuestos, igualmente vigilados, e igualmente incapaces de experimentar ese momento de soledad absoluta que ahora consideras un derecho humano básico. Es medianoche y te despiertas, no por una pesadilla, no por ruido, sino porque tu cuerpo simplemente sabe que es la hora. El primer sueño ha terminado y ahora comienza ese período extraño, sagrado, perturbador, que tus ancestros llamaban la vigilia. La casa está oscura como boca de lobo, pero escuchas que otros también se están moviendo, acomodándose, despertando. Nadie habla todavía, porque todos están en ese estado liminal entre el sueño y la conciencia plena. Ese momento donde el cerebro funciona diferente, más lento, más profundo. Y ahora tienes 1 hora, quizá 2 si es invierno largo, para hacer cosas que el día no permite. Esta es la hora secreta de la Edad Media, ese espacio temporal que existía fuera de las reglas normales de la vida diurna.
Y lo que la gente hacía en esa hora revela más sobre la condición humana medieval que cualquier crónica de batallas o tratado de reyes. Lo primero que hacían muchos, especialmente los devotos, era rezar. Pero no era el rezo mecánico que farfullas antes de cenar. Era oración profunda, contemplativa, hecha en la oscuridad absoluta, donde no había distracciones visuales, donde tu voz susurrada era el único sonido además del crepitar del fuego agonizante. Los campesinos se arrodillaban junto a sus camas, con las manos juntas, y recitaban el Padre Nuestro, el Ave María, fragmentos de salmos que habían memorizado sin saber leer. Para ellos, esta hora de vigilia era el momento donde Dios escuchaba mejor, porque el diablo estaba dormido, porque las tentaciones diurnas no podían alcanzarte en la negrura de medianoche. Creían que las oraciones hechas entre sueños tenían poder especial, que podían curar enfermedades, proteger contra el mal de ojo, asegurar buenas cosechas. No era superstición vacía, era la única forma de control que tenían sobre un mundo caótico que los mataba sin piedad ni razón aparente. Los monjes llevaban esto al extremo. Su regla monástica exigía levantarse para maitines, los rezos de medianoche, cada noche sin excepción. Cuando la campana sonaba en la oscuridad, todos se levantaban como un solo organismo, se ponían las sandalias en el frío brutal del dormitorio comunal y caminaban en procesión silenciosa hacia la capilla. No había luz excepto una o dos velas. Cantaban salmos en latín con voces roncas de sueño, las palabras reverberando en la piedra helada. Y esto no era ocasional, era todas las noches, durante años, durante décadas, hasta que morían. Los monjes ancianos desarrollaban una relación íntima con esa hora de vigilia que trascendía la obediencia. Se convertía en el momento más real del día, donde la barrera entre lo humano y lo divino se volvía tan delgada que podías casi tocarla. Muchos experimentaban visiones durante maitines, no por posesión demoníaca, sino por privación de sueño crónica y el estado alterado de conciencia que produce cantar en la oscuridad total. Pero la vigilia no era solo para lo sagrado. También era el momento más común para el sexo conyugal. Y esto tiene una lógica que debes entender. Durante el día, las parejas campesinas trabajaban hasta el agotamiento físico. Caían en el primer sueño destrozados, sin energía ni deseo. Pero después de 3 o 4 horas de descanso profundo, los cuerpos se habían recuperado lo suficiente. Las parejas despertaban con la mente clara, los músculos relajados y algo parecido a la libido restaurada. Además, los niños generalmente seguían dormidos durante el primer sueño, pero empezarían a despertarse en el segundo. Así que la vigilia ofrecía la única ventana de semi-intimidad en un espacio compartido. Los manuales de matrimonio eclesiásticos de la época reconocían explícitamente que la mayoría de las concepciones ocurrían durante la vigilia nocturna, no antes de dormir como uno esperaría. Era sexo práctico, eficiente, realizado bajo mantas rasposas y en silencio para no despertar a toda la familia. Pero era el único sexo posible en vidas donde la privacidad no existía y las conversaciones. Dios, las conversaciones de la vigilia eran diferentes a cualquier charla diurna. Había algo en la oscuridad, en el susurro obligado, en la conciencia compartida de que todos estaban vulnerables, que hacía a las personas hablar con una honestidad brutal que la luz del día no permitía. Las parejas discutían problemas reales en la vigilia, las deudas que los ahogarían, el hijo enfermo que probablemente no sobreviviría al invierno, los miedos sobre la próxima hambruna
cuando las cosechas se veían mal. No había pretensión en esas conversaciones, porque la oscuridad eliminaba las máscaras sociales. No podías ver la cara de tu esposa, así que solo quedaba su voz, su respiración, sus palabras sin filtros. Los historiadores que han estudiado diarios personales y cartas de la época notan que muchas decisiones familiares importantes se tomaban durante la vigilia. Cuándo emigrar, qué tierra comprar, a quién casar con los hijos. Porque era el único momento donde los adultos podían hablar sin interrupciones infantiles, sin vecinos escuchando, sin el teatro social constante del día. Pero la vigilia también era la hora del miedo más primario e irracional. En esa oscuridad sin luna, sin la más mínima luz artificial, cada crujido se magnificaba hasta convertirse en amenaza. El viento sacudiendo la puerta sonaba como alguien intentando forzarla. El ratón corriendo entre las vigas del techo sonaba como pasos de intruso. El aullido distante de lobos, que durante el día podías ignorar, en la vigilia nocturna penetraba tu cerebro reptiliano despertando terror ancestral. Los hombres se levantaban, agarraban lo que tuvieran como arma, una hoz, un palo, un cuchillo de cocina, y revisaban la puerta, la ventana, las esquinas, buscando sombras dentro de sombras. Las mujeres contaban a los niños en la oscuridad, tocando sus cabezas una por una, para asegurarse de que todos seguían ahí, que ningún espíritu se los había llevado. Este no era miedo abstracto. Los lobos realmente atacaban aldeas hambrientas. Los ladrones realmente irrumpían en casas aisladas. Los niños realmente morían sin razón aparente durante la noche. La vigilancia nocturna era supervivencia, no paranoia. Y luego estaban los terrores sobrenaturales, que para la mente medieval eran tan reales como los naturales. La vigilia era cuando los espíritus de los muertos caminaban. Era cuando las brujas volaban hacia sus aquelarres montadas en escobas, untadas con ungüentos demoníacos. Era cuando los íncubos y súcubos se deslizaban en las camas para seducir a durmientes y robarles el alma a través del sexo forzado. Esto no era folclore que contaban para asustar niños, era cosmología real, el mapa mental que explicaba su universo. Cuando escuchabas un ruido extraño en la vigilia, tu primera interpretación no era probablemente una rata, era algo del otro mundo está intentando entrar. Y como no podías ver nada, como la oscuridad total alimentaba la imaginación con combustible infinito, estos miedos se volvían tangibles. La gente veía sombras con forma humana moviéndose en las esquinas. Sentían presencias frías pasando junto a ellos. Escuchaban susurros en idiomas desconocidos. Y todos estos fenómenos tenían explicaciones racionales. Hipnagogia, pareidolia, alucinaciones por falta de sueño. Pero el marco mental medieval no tenía esos conceptos. Solo tenía demonios. Algunos aprovechaban la vigilia para tareas prácticas silenciosas. Las madres amamantaban a los bebés que despertaban con hambre, meciéndolos en la oscuridad mientras susurraban canciones de cuna que nadie más que el bebé escucharía. Los enfermos tomaban infusiones de hierbas que les habían preparado, tratando de no toser demasiado fuerte para no despertar a todos. Los viejos se levantaban a orinar en la vacinilla porque sus vejigas ya no aguantaban toda la noche, avergonzados del ruido del líquido cayendo que todos podían escuchar en el silencio absoluto. Los jóvenes simplemente se quedaban despiertos, pensando en sus vidas, en sus miedos, en sus deseos, en ese estado contemplativo forzado que la oscuridad sin distracciones impone. No había libros que leer,
No había juegos que jugar. Solo existía tu mente y el vacío negro presionándote desde todos los ángulos. La vigilia te obligaba a estar contigo mismo de una manera que la vida moderna, con sus pantallas y estímulos constantes, ha vuelto casi imposible. Y cuando la hora de vigilia terminaba, cuando los cuerpos comenzaban a sentir el peso del sueño nuevamente, todos volvían a acomodarse en sus posiciones. El fuego se había reducido a brasas mortecinas. El frío empezaba a filtrarse de nuevo. Los cuerpos se apretujaban buscando calor mutuo. Las conversaciones se apagaban en murmullos incoherentes y el segundo sueño comenzaba. Este era diferente al primero, más ligero, más lleno de sueños vívidos que se recordarían al amanecer. Los tratados medievales sobre interpretación de sueños se enfocaban específicamente en los sueños del segundo sueño porque se consideraban más proféticos, más significativos, como si el alma, habiendo despertado brevemente para la vigilia, ahora se sumergía en el sueño con mayor consciencia y pudiera acceder a verdades ocultas. Los campesinos discutían sus sueños del segundo sueño en el desayuno, como nosotros discutimos series de televisión, buscando significados, advertencias, mensajes de Dios o del diablo. La vigilia nocturna era, en esencia, el único espacio verdaderamente íntimo que existía en la vida medieval. No era intimidad en el sentido de estar solo, eso nunca pasaba, sino intimidad en el sentido de profundidad, de honestidad forzada, de conexión humana sin las máscaras que el día exigía. En la oscuridad absoluta, donde no había estatus social visible, donde el noble y el campesino eran igual de ciegos, igual de vulnerables, las personas se rebelaban de maneras que la luz del día nunca permitiría. Se tocaban en la oscuridad para confirmar que el otro seguía ahí. Susurraban miedos que jamás admitirían en público. Rezaban con una fe desesperada que la liturgia oficial no capturaba. Y luego, cuando el segundo sueño llegaba, guardaban esos momentos en algún rincón privado de sus mentes, sabiendo que la próxima noche volverían a ese espacio sagrado y aterrador, donde la humanidad se desnudaba de todas sus pretensiones y simplemente existía, frágil y honesta, en la oscuridad compartida. Esta noche, cuando apagues la luz y te metas en tu cama individual, en tu habitación privada, con tu puerta cerrada con llave, vas a experimentar algo que 99% de los humanos que han existido jamás conocieron: soledad absoluta. Silencio completo excepto por tu propia respiración. Oscuridad opcional que puedes controlar con un interruptor. Un colchón libre de parásitos donde ningún desconocido te tocará, donde ningún animal defecará sobre ti, donde ningún hermano roncará a centímetros de tu oído. Vas a dormir 8 horas seguidas, del tirón, sin despertar para rezos o vigilias nocturnas. Y cuando despiertes mañana, probablemente te quejarás de que no dormiste bien, de que tienes insomnio, de que te sientes solo, y tendrás razón en ambas cosas. Duermes objetivamente mejor que cualquier rey medieval, pero también estás más solo que cualquier campesino que alguna vez existió, porque resulta que al ganar la privacidad del sueño, al conquistar la noche con electricidad y pesticidas, hemos perdido algo que no sabíamos que era valioso hasta que desapareció completamente. La revolución del sueño moderno comenzó lentamente en el siglo XIX y se aceleró brutalmente en el XX. Primero llegó la iluminación a gas, luego la electricidad, extendiendo artificialmente el día hasta que la línea entre luz y oscuridad se volvió borrosa y después irrelevante.
Las fábricas necesitaban trabajadores que durmieran en bloques continuos para maximizar la productividad industrial. La medicina comenzó a entender los parásitos y desarrolló insecticidas que realmente funcionaban. La arquitectura moderna creó casas con habitaciones separadas, con puertas que cerraban, con el concepto revolucionario de el dormitorio. Y en apenas 100 años, toda la estructura nocturna que había definido la experiencia humana durante milenios simplemente se evaporó. El sueño bifásico desapareció tan completamente que los médicos del siglo XX lo consideraban un trastorno. El hacinamiento nocturno se convirtió en sinónimo de pobreza extrema. Y la idea de compartir tu cama con extraños pasó de ser normalidad universal a fetiche sexual o señal de catástrofe humanitaria. Cambiamos completamente la noche humana en 3 generaciones, y estamos tan orgullosos de ese logro que nos olvidamos de preguntar qué sacrificamos en el proceso. Lo que ganamos es obvio, y no voy a minimizarlo, porque sería deshonesto y estúpido. Ganamos descanso real. Tus músculos se regeneran completamente cuando no estás luchando contra chinches toda la noche. Tu sistema inmunológico funciona mejor cuando no respiras humo tóxico durante 8 horas. Tu salud mental mejora cuando no vives en terror constante de que te roben o asesinen mientras duermes. Los niños crecen más sanos cuando no están cubiertos de parásitos que les chupan la sangre cada noche. Las parejas tienen relaciones más estables cuando pueden tener intimidad sexual sin una audiencia familiar a centímetros de distancia. Ganamos longevidad, salud, comodidad, seguridad. Ganamos la capacidad de descansar de verdad, de recuperarnos del día, de despertar sintiendo que nuestro cuerpo ha tenido tiempo para repararse. Y todo esto es un logro monumental de la civilización que merece celebrarse. Dormir en el siglo XXI es objetivamente superior a dormir en el siglo XIII en casi todas las métricas medibles. Pero aquí está la parte incómoda que nadie quiere admitir. También perdimos algo profundamente humano en esa transición. Perdimos la conexión nocturna forzada que ataba a las personas entre sí de maneras que ahora nos resultan incomprensibles. Cuando dormías apretujado con tu familia, con vecinos, con extraños, desarrollabas un tipo de intimidad que la privacidad moderna ha eliminado completamente. No era intimidad romántica, ni necesariamente afectuosa. Era intimidad de vulnerabilidad compartida. Sabías exactamente cómo roncaba tu padre, cómo olía tu hermano cuando tenía fiebre, cómo respiraba tu esposa cuando estaba preocupada. Conocías los ritmos nocturnos de las personas en tu vida con una profundidad sensorial que ninguna cantidad de conversaciones diurnas podía replicar. Y ellos te conocían a ti de la misma manera. No podías esconder tu humanidad básica, tus pedos, tus ronquidos, tus pesadillas, tus gemidos inconscientes. Todos estaban expuestos todo el tiempo, y esa exposición forzada creaba vínculos que la era moderna simplemente no puede reproducir. La hora de vigilia, ese despertar nocturno que ahora llamamos insomnio y tratamos con pastillas, era el único espacio de honestidad radical en la vida medieval. En la oscuridad total, susurrando para no despertar a otros, las personas decían verdades que jamás pronunciarían bajo la luz del día. Los miedos más profundos, los deseos más secretos, las dudas que corroían el alma, todo salía en esa hora porque la oscuridad eliminaba las máscaras sociales. No podías ver la cara de tu interlocutor juzgándote. Solo existían voces en el vacío, humanos desnudos de pretensión. Y esas conversaciones
Esas confesiones nocturnas creaban una conexión emocional que nuestras terapias modernas intentan replicar artificialmente. Hemos profesionalizado la honestidad. Pagamos a extraños para escucharnos en oficinas iluminadas, porque ya no tenemos esa hora oscura donde la vulnerabilidad era obligatoria y compartida. Ganamos privacidad, pero perdimos confesión espontánea. Y el miedo. Dios, el miedo nocturno medieval era horrible, paralizante, a veces mortal. Pero era un miedo compartido. Cuando escuchabas algo aterrador en la oscuridad, inmediatamente sentías la respiración de otros también despiertos, también alertas. Extendías la mano y tocabas un cuerpo cálido que te confirmaba que no estabas solo en el terror. Los niños que tenían pesadillas eran inmediatamente envueltos por brazos familiares que los mecían hasta calmarlos. Los adultos, que despertaban con el corazón acelerado por pánico inexplicable, podían susurrar «¿Estás despierto?» y recibir una respuesta que anclaba su realidad. El miedo nunca se procesaba en soledad. Se metabolizaba colectivamente, se disolvía en la presencia de otros humanos igual de asustados, pero presentes. Ahora, cuando te despiertas a las 3 de la mañana con ansiedad inexplicable, te quedas solo con tus demonios internos, mirando el techo, sin nadie que toque tu hombro y te recuerde que sigues siendo parte de algo más grande que tu propia mente atormentada. El insomnio moderno es, en muchos sentidos, tu cuerpo rogándote que vuelvas al patrón ancestral. Millones de personas luchan cada noche contra despertares nocturnos, sintiéndose rotas, defectuosas, enfermas. Toman melatonina, leen artículos sobre higiene del sueño, compran máquinas de ruido blanco. Todo para lograr esas míticas 8 horas continuas que la sociedad industrial les prometió como norma saludable. Pero tu cerebro, ese órgano moldeado por 200.000 años de evolución, sigue esperando el patrón bifásico. Sigue esperando despertar en la hora de vigilia. Sigue buscando la presencia de otros cuerpos. Sigue preparándose para conversaciones susurradas y vigilancia compartida. Y cuando no encuentra nada de eso, cuando se encuentra en silencio absoluto y soledad completa, interpreta esa ausencia como peligro. Porque evolutivamente hablando, estar completamente solo en la oscuridad significaba que tu tribu había muerto y tú serías el siguiente. El insomnio no es un fallo de tu cerebro, es tu cerebro funcionando exactamente como fue diseñado, en un mundo que ya no coincide con ese diseño. Y la paradoja final, la más cruel: estamos más conectados digitalmente que nunca, pero más solos físicamente que cualquier generación anterior. Puedes enviar mensajes a 100 personas desde tu cama, puedes ver sus vidas en pantallas brillantes, puedes consumir contenido infinito que simula compañía. Pero cuando apagas ese teléfono, cuando la luz azul se desvanece, te quedas en un silencio que ningún campesino medieval experimentó jamás. Ellos dormían rodeados de cuerpos tibios, cuya simple presencia decía: «No estás solo. Si mueres esta noche, alguien lo notará. Tu existencia importa, aunque sea solo como fuente de calor para otros». Esa certeza básica, primitiva, de pertenecer a algo físicamente presente, ha sido reemplazada por notificaciones y likes que se evaporan en el momento en que cierras los ojos. Hemos construido una civilización de dormitorios solitarios, conectados por cables invisibles, y nos preguntamos por qué la epidemia de soledad y depresión sigue creciendo a pesar del progreso material incuestionable. No estoy romantizando la Edad Media. No estoy sugiriendo que deberías dormir con chinches y cerdos para encontrar significado existencial.
La vida medieval era brutal, corta, dolorosa, y no quiero volver a ella ni por un segundo. Pero sí estoy señalando que en nuestra huida justificada de ese horror, hemos ido tan lejos en la dirección opuesta que hemos creado un nuevo tipo de sufrimiento. Un sufrimiento más limpio, más cómodo, más privado, pero sufrimiento al fin. El hombre medieval temía a los lobos y los demonios. El hombre moderno teme a su propia mente en la oscuridad silenciosa de su habitación individual. Ambos miedos son reales. Ambos matan. Solo que uno dejaba cadáveres físicos y el otro deja espíritus erosionados que caminan sonámbulos por oficinas iluminadas, funcionando pero no viviendo, descansando pero no conectando. Quizá la respuesta no está en volver atrás, porque eso es imposible y tampoco deseable. Pero tal vez está en reconocer conscientemente lo que perdimos, en recrear intencionalmente algunas de esas conexiones que antes eran forzadas por necesidad. Dormir en la misma habitación que tus hijos ocasionalmente. Tener esas conversaciones nocturnas profundas con tu pareja sin pantallas de por medio. Abrazar ese despertar de medianoche en lugar de medicarlo, usarlo para reflexionar, para conectar, para recordar que eres parte de algo más grande que tu ciclo de sueño individual. No tienes que compartir tu cama con extraños apestosos, pero quizá podrías reconocer que tu insomnio no es una enfermedad, sino un eco ancestral, y que la solución no está en más pastillas, sino en más presencia humana, en cualquier forma que puedas conseguirla. Así que sí, la noche medieval era oscura y llena de terrores reales. Chinches que te devoraban vivo, frío que mataba mientras dormías, extraños que te robaban o asesinaban en posadas infestadas, humo que destruía tus pulmones, parásitos que colonizaban cada centímetro de tu cuerpo. Era todo lo que hemos descrito en este video y peor. Pero esa noche horrible, esa pesadilla de incomodidad y peligro constante, nunca se afrontaba en soledad. Siempre había un cuerpo junto al tuyo, una respiración que no era la tuya, una presencia que te decía sin palabras que seguías siendo parte de la tribu humana. Y quizá, solo quizá, en nuestra obsesión moderna por el descanso perfecto, el sueño higiénico, la privacidad absoluta, hemos ganado nuestras 8 horas, pero hemos perdido nuestra hora de conexión. Hemos conquistado la noche, pero nos hemos quedado solos en esa victoria. Y cada vez que te despiertas a las 3 de la mañana, sintiéndote inexplicablemente vacío, es tu alma medieval susurrándote que algo esencial se perdió en la traducción entre su mundo y el nuestro. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias.